Bueno, probando. Bien, vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Ya estamos, bueno, habíamos comentado que tiene varios módulos el PIC. Ya hemos ido hablando de cada uno de ellos y pues ya prácticamente sería el último, el puerto serial. Ya hablamos del USAR y entonces hablaríamos ahora de la comunicación serial I2C. El USAR, bueno, recuerden que hay comunicación serial síncrona y asíncrona. El modo asíncrono, pues no requiere una señal de reloj. La señal tiene por ahí pulsos, transiciones, que sirven precisamente para sincronizar. O sea, el micro está esperando estos cambios de voltaje. Precisamente es el bit de inicio. Y a partir de ahí ya sincroniza unos relojes internos y él puede recuperar la información. ¿Okay? ¿Cuáles son las características? Bueno, pues de que no está diseñada para alta velocidad. O sea, está bien, funciona muy bien, pero si se me checa. Pero hasta que habíamos visto 20,000 bits funciona. ¿Cuál es la alternativa? Ahí está. Pues si queremos más velocidad, entonces ya necesitamos una señal de reloj, ya necesitamos trabajar en modo síncrono. Entonces habíamos comentado que en modo síncrono hay dos formas de hacerlo. El SP, puerto serial síncrono maestro. Ya no permite trabajar a altas velocidades entre un microcontrolador y otros periféricos u otros microcontroladores. Se utiliza con frecuencia para controlar otros módulos y puede ser trabajado en sistemas o en configuraciones de solo un maestro y uno o varios esclavos. Y el maestro, pues básicamente suministra los pulsos de reloj. Entonces, en este modo está el SPI, interfaz periférica serial, y el modo I2C, o sea, son modos síncronos. En el modo SPI, pues tiene la señal de reloj, una patita de entrada y una patita de salida. Y en el modo I2C solo maneja dos señales, una señal de reloj y una patita de entradas y salida. O sea, la patita es bidireccional. A nivel de hardware, pues nos ahorramos una línea. ¿Okay? Entonces, el bus I2C, pues vamos a ver que hay en el mercado una gran cantidad de dispositivos que trabajan utilizando este formato. Es utilizado cuando el I2C es utilizado cuando se debe de interactuar con los datos con otros microcontroladores o bien los circuitos integrados especiales llamados periféricos inteligentes. Ya se puso bueno, como se abarató el hardware también. Ahora ya también los módulos que nos permiten censar o periféricos, pues los dotan de cierta inteligencia, un micro, y pues ya son inteligentes, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que ya se hace como una comunicación entre dos módulos inteligentes, ¿no? El microcontrolador y el periférico. Entonces hay una gran variedad de estos diseños. Estos dispositivos, pues podemos encontrar algo muy simples, un circuito integral muy simple. Podemos encontrar memorias que funcionan con I2C, sensores que funcionan con I2, relojes y estos sistemas completos como un sintonizador. Es un sintonizador de radio. Ya nos dan el módulo y todo se programa por I2C. Bueno, vamos a ver que cuando queremos hacer un proyecto, pues vamos a utilizar un micro
Y generalmente todos los diseños pues va a tener un microcontrolador, varios dispositivos periféricos, como memorias LCD, invertidores, etc. O sea, necesitamos el micro y necesitamos ahí varios periféricos. Viene entonces la tarea de la conexión. La conexión entre los distintos periféricos que compone el sistema pues debe de ser fácil y a un costo mínimo. Ok, le vamos a poner más hardware. Entonces pues vamos a procurar que sea fácil y barato. Estos sistemas suelen requerir funciones, pero no requieren una alta tasa de transferencia. O sea, estos dispositivos pues no son muy veloces, digamos. Y generalmente andan del orden de 100 kilobits por segundo. ¿Okay? Entonces, ahí fue cuando empezaron a verse las limitaciones del puerto serial, el USAR. Porque el USAR trabaja a 20.000. Y estos circuitos normalmente andan en 100 kilobits. ¿Okay? Entonces, lo que se trata también es de que en un sistema pues no debe depender de los dispositivos conectados a él. De otro modo, no sería posible realizar modificaciones o mejoras. ¿Okay? Entonces, hacerlo lo más independientes posible los módulos. Bien, para satisfacer estos criterios, necesitamos un bus de comunicación para poner diferentes dispositivos. Y pues obviamente están los buses paralelos, ¿no? Pero ¿qué significa un bus paralelo? Pues significa más líneas, ¿no? Un bus serial, vamos a ver que funciona con 2 líneas, puede funcionar con 2 líneas. En cambio, bus paralelo, pues necesitaríamos 8 líneas. Entonces, el bus serial, pues requiere, obviamente un problema sería la velocidad, pero si nos ajustamos a la velocidad de nuestra aplicación, vamos a ver que no requiere tanta velocidad. Entonces, requiere poco hardware y poco cableado. Entonces, este bus de serie pues debe ser lo más completo posible. No tan solo es un hilo de conector, sino ya debe de ser capaz de procesar protocolos, ¿no? Protocolos para la comunicación entre el sistema. Bueno, pues esos eran los problemas, lo que se trató de resolver. Y pues apareció el bus I2C. ¿Okay? El bus I2C es un bus para la interconexión de circuitos integrados. Realmente es IIC, pero ya en la literatura se le conoce como I2C, ¿no? I2, pero 2 que se va al cuadrado, ¿no? I2C sería el formal. Y en la práctica pues, se le pone I2C. Entonces es un bus serie para la interconexión de circuitos integrados. Fue desarrollado por Philips y pues se actualiza hoy muchos circuitos. Entonces el I2C es un bus serial, tiene 2 hilos, con él se pueden conectar varios dispositivos, el hardware es muy básico y por medio de estos 2 hilos se produce la comunicación serial bit a bit. Entonces vamos a ver que se trabaja con 2 señales, SSL, que sería la señal de reloj, y SDA, que sería la señal de datos. Okay, nos va a permitir enviar una señal de reloj y una señal de datos. Y la comunicación es muy sencilla, es simple. Tenemos una línea de datos y una señal de reloj. Y como si fueran tendederos, ahí le vamos poniendo. Los dispositivos maestros o los dispositivos esclavos. Y pues es serial. Y si se dan cuenta, se forma una especie de red, una pequeña red de dispositivos I2C. Vamos a ver que cada uno de esos dispositivos tiene su propia dirección. Y entonces el maestro, para comunicarse con alguno de ellos, pues tiene que dar la dirección de ese dispositivo. Y entonces logra la comunicación bidireccional, ¿no? Con el maestro.
Bueno, pues ya tienen su protocolo de comunicación, maestro esclavo. Las comunicaciones síncronas es bidireccional. Y pues puede conectarse diferentes dispositivos, diferentes módulos, ¿no? Hasta 112 diferentes componentes al utilizar dos patitas. Se va a utilizar la patita SDA y SSL. Hay que identificar qué puerto es, qué bit es, y hay que configurar el trice para definirlo como entrada y salida. Vamos a ver que pues, se requiere un reloj. Es de lo general maestro. Y pues de acuerdo a la velocidad del maestro, pues va a ser la velocidad de la transmisión, ¿no? del reloj. Pues vamos a ver que con base a esto podemos llegar hasta los 3.4 megas. Se le conoce como el bus de alta velocidad por I2C, pero vamos a ver que normalmente se utiliza baja velocidad hasta 100, de 100 kilohertz, pero es posible. Es posible trabajarlo hasta megas. Y bueno, pues sigue un protocolo, ¿no? de envío. Para la transferencia de datos tiene el formato. Para la recepción de datos también. Se debe enviar primero un bit de inicio. Después se envía los 7 bits del dato. Y después un bit de lectura y escritura. Un bit de reconocimiento si se hizo bien la transmisión. Después un mensaje y después termina con el de paro. O sea, esos serían los campos. Los campos que va a formar nuestra trama para el envío y recepción de datos. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de cómo estaría, ¿no? Está el SDA, pues es reloj. SSL es reloj. Y el SDA es dato. Entonces aquí nos da la secuencia, ¿no? De cómo irían los bits para poder hacer esa transmisión. Para hacerlo, pues requiere toda una serie de registros. O sea, se comunican por la patita de datos con el microprocesador a través de toda una serie de registros, que serían todos estos. Entonces hay que verlos con detalle, hay que programarlos si lo queremos hacer en ensamblador. Entonces tendríamos que ir comentando cada uno de ellos, qué función es, cómo se programan, etc. Cómo configurar el modo esclavo, qué registros utilizar, cómo hacer la transferencia en modo esclavo, recepción en modo maestro, qué bit utilizar, la velocidad, cómo generar los baudios. Para la velocidad también tiene ahí internamente osciladores que son programables. Y pues hardware por hardware, ¿qué patitas vamos a utilizar? Pues sería la SD y SSL. Dos patitas para comunicarnos. Sería algo así como bueno, decimos que el puerto serial. También utilizamos una patita de transmisión, recepción, ¿no? Y tierra. Aquí, bueno, pues sería la reloj, datos y tierra. Lleva una resistencia para forzar a que la señal siempre esté en un estado válido, digamos. Ya sea en 0 o sea en 1. Habíamos comentado, hay muchos dispositivos. Está el 256, el memoria EPROM. Está el I624, termómetro digital. O sea, ¿qué queremos? Aquí sería la pregunta, ¿qué queremos, no? ¿Qué queremos hacer en nuestra aplicación? Y después investigar si ya hay un módulo que lo haga. Y después, ¿cómo se conectaría a nuestro micro? Si por un puerto paralelo o un puerto serial. Si es por puerto serial,
sería el asíncrono o sería el síncrono. Y entonces, pues, vamos a encontrar una gran gama, ¿no? Una gama de dispositivos que le podemos conectar a nuestro micro. Entonces sería una memoria, termómetro, un reloj, driver para manejar LEDs, interfaz en un puerto, o sea, se puede conectar a otro puerto, los convertidores analógico digital, un driver para display, termómetro digital, brújulas, etc. Muchos dispositivos que se trabajan con este formato. Bueno, lo que nos interesa, ¿no? Es cómo trabajarlo en C. Pues igual, la ventaja del compilador que ya nos da nos permite, ¿no? Nos facilita muchas tareas que si se hacen en ensamblador, pues serían así más complicadas, ¿no? Entonces, al hacerlo en I2C, pues ya simplemente llamamos funciones en C. Entonces, bueno, aquí está cómo se conectan, como que hay un bit de inicio, un bit de paro, cómo están las señales. Y bueno, en I2C. Pues igual, vamos a utilizar la función, ¿se acuerdan de la función use RC232 para el puerto serial? Bueno, pues aquí hay un use I2C para el puerto I2C. Y de esto en opciones, pues podemos poner todo esto para que nuestro puerto se vaya maestro esclavo, maestro establecer modo esclavo, maestro esclavo, multimaestro, especificar las patitas del dato, del reloj, especificar una dirección en modo esclavo, si lo vamos a trabajar en alta o baja velocidad, restar el perro guardián si es que trabajamos con perro guardián, force HW, quiere decir que muchas de estas funciones se implementan en software. Entonces, si nosotros queremos que todo sea en hardware, tenemos que ponerle force hardware. Okay. Entonces, debemos con esto configurar nuestro micro. Entonces, pues por ejemplo, sería use I2C. O sea, queremos trabajar con el I2C. Va a ser de tipo maestro, o bien le podemos decir que va a ser esclavo. La patita, ¿dónde va a estar? El SDA va a ser en B0, el reloj va a estar en B1, o bien SDA va a estar en C4, o puede estar en C3. Depende del micro. O sea, nosotros revisamos el micro y el micro ya dice, esta patita está asignada para esta cosa. Le asignamos una dirección y decimos que se vaya por hardware. Si nosotros no decimos que se vaya por hardware, lo puede hacer por software. Y cuando es software, pues decimos que hay un maestro, o sea, el micro va a funcionar como un maestro. La patita usamos B1 como DA, B0 como reloj y la velocidad a la cual queremos enviar. Bueno, después vendrían las funciones de lectura, de escritura, manejo de interrupciones, definición de direcciones, etc. Entonces, por ejemplo, el start inicializa la transmisión. Stop para la transmisión. Write, pues manda el dato. Read, recibe el dato. Pull, bueno, es cuando se trabaja en modo SCP. Okay, devuelve un 1 si se ha recibido el dato en el buffer. Y un 0 si no tiene nada en el buffer. El RAID dirección especifica la dirección del dispositivo esclavo. Recuerden que es como una red. Entonces, cada dispositivo se le asocia una dirección. Utiliza, si vamos a trabajar interrupciones.
y nos va a devolver un valor de acuerdo a estos códigos, ¿no? Y bueno, viene un ejemplo, ¿no? Dice guardar y leer un dato en la memoria. Que dice leer y guardar un dato en las primeras posiciones de una memoria EPROM. O sea, esta es una memoria EPROM, es una memoria serial. Es lo que van a comentar sus compañeros. Y si no, pues es un chip. Es un chip que tenemos que dar una dirección, un dato y nos almacena. Queda almacenado en esta memoria. Está chiquita físicamente, pero son grandes. Son de una gran capacidad, ¿no? 64K, 32K de información pueden almacenar. Entonces, lo que se hace es que se guarda información y después se lee. En un primer tiempo se almacena información y en un segundo tiempo se lee la información a través de un display. Y se presenta en un display y hay un monitor. Así como tenemos el TeraTern, aquí también tenemos el I2C. Nos sirve para estar monitoreando la actividad del puerto I2C. Okay, vamos a verlo. Entonces, nos vamos a Pixel. Ahí se van a esto, vamos a ver si lo tienen. En Team, váyanse a Team. Team pues no me acuerdo si está en interfaz, no sé si está ahí. Va a estar en micros entonces. No, no está. Bueno, entonces se los voy a pasar. ¿Dónde lo tengo? Sería el bueno, entonces el E. Aquí está, ¿no? Sería el E8 y 12. Entonces, ese lo abren y les daré este archivo. ¿Y qué es lo que pasa si se ponen a revisarlo? Pues es la configuración del PIC, el reloj, el retardo, y aquí usaríamos el use I2C. Y como vamos a trabajar con el LCD, pues también lo llamamos. Aquí vamos a usar una EPROM serial. Entonces vamos a definir un entero llamado EPROM, dirección de EPROM. Y si se dan cuenta, básicamente son puras llamadas a funciones. Acá lo dividimos en dos partes, una donde está escribiendo a la memoria EPROM y la otra es donde está leyendo la memoria EPROM. ¿Okay? Utilizando el puerto I2C. Entonces, utilizamos la función de escribir, tenemos que dar una dirección a dónde queremos escribir y el dato que queremos escribir. Entonces, iniciamos la transmisión I2C, escribimos la palabra de control, escribimos la dirección en la cual queremos trabajar, en donde queremos escribir, en la dirección baja de la dirección escribir en el EPROM,
Escribimos el dato. Esto, paramos la transmisión y volvemos a reiniciar. Y leemos el estado, cómo quedó el estatus de nuestra escritura. Y pues aquí nos quedamos, ¿no? Ahí haciendo eso. Para la lectura, pues tenemos que definir el dato. Iniciamos, escribimos las direcciones, iniciamos y tomamos el dato. O sea, configuramos en nuestra comunicación I2C, tomamos el dato y terminamos. Y bueno, pues aquí sería nada más el envío de los mensajes a nuestro display. Bueno, si nos vamos a porteos, compilamos y ese sería el monitor del puerto I2C. Y entonces aquí está corriendo la primera parte, es que está enviando datos a la memoria. Está enviando ese número, ¿no? El 5, el 6. Entonces, ya que terminó de enviar los 10 datos, ahora está leyendo de la memoria. O sea, escribió del 0 al 9, ¿no? Y ahora está recibiendo los datos, los toma y los muestra en la pantalla. Entonces abajo tenemos la forma en que estaría trabajando. Pues básicamente así sería el uso. Aquí simplemente es leer y escribir información a una memoria EPROM externa. Recuerden que el micro también tiene su EPROM interna. O sea, tiene su EPROM interna. Aquí estaría acá. Una EPROM de 256. Ahí estaría el EPROM. Que la maneja como un periférico. Tenemos que dar dirección, tenemos que dar un dato. Pero internamente y lo más que puede guardar son 256 valores. ¿Ok? Si le ponemos la EPROM externa, pues ya esta puede guardar mucho más información. Puede guardar hasta 224.512. Nos vamos a internet y buscamos la 24.512 EPROM. Y si, bueno, nos metemos ahí, nos dice que, esto creo que es una, bueno, no sé si alcanzan a ver, dice 512K bit, o sea, de 512K. Imagínense la cantidad de información. Que es otra, miren, esta memoria puede trabajar a 1 mega, a 400 o a 100 kilohertz. Y es una de 512 512 Ks. 512 pues ya es medio mega, ¿no? O sea, 512,000 localidades de memoria puede almacenar esta memoria que es de 8 patitas. Estas son las características. Memoria de 8 patitas. Y bueno, ¿cómo la podemos programar y todo? Pero básicamente es comunicación I2C. Damos dirección, damos dato por medio del protocolo I2C y lo grabamos. Entonces, son 512 Ks. Bueno, pues ya en el nombrecito.
512 KB puede almacenar. ¿Ok? Y entonces, pues eso ya viene a resolver algunos problemas de almacenamiento. Si tenemos un micro y tiene poco EEPROM y queremos más, pues externamente le montamos este chip y tenemos más memoria. ¿Okay? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta acá? Bien, bueno, ¿qué pasa? Pues si seguimos, vamos a ver que bueno, este sería el ejemplo 4. Hay otro ejemplo donde ahora tiene más dispositivos. O sea, al micro le estamos conectando un puerto serial, le estamos conectando un display LCD, una memoria EEPROM, el que vimos, un sensor de temperatura y este es un reloj. O sea, le estamos metiendo un reloj, bueno, aquí lo tenemos, lee la temperatura y la hora de lectura y guarda los datos en una EEPROM. Utiliza un sensor de temperatura, un reloj de tiempo real y una memoria. Entonces, pues ya, es lo que les comentaba, que en el proyecto ya le van metiendo más cosas. Entonces, si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 periféricos, 5 módulos, más los que tenga interno que esté utilizando. Entonces, tenemos un reloj, un calendario. Nos da la hora, minutos y segundos, año, mes y día. En este integradito también de 8 patitas. Tenemos un EEPROM de 512,000 localidades para almacenar datos. Tenemos un sensor de temperatura. El que vimos en la primera o segunda práctica era un sensor analógico. Ahora se dice que es un sensor digital. Internamente ya hace la conversión a digital y envía bits en formato serial y 2E al micro. El LCD ya lo hemos comentado y el puerto serial. ¿Okay? Entonces sería, por ejemplo, un proyecto, ¿no? El reloj, la memoria, almacenar datos, el sensor de temperatura. O sea, es la fecha. Almacenamos fecha, almacenamos temperatura, lo almacenamos en una memoria EEPROM, lo mostramos en un LCD y lo enviamos por el puerto serial. ¿Okay? Entonces, ustedes van a hacer algo parecido a esto. Ya habíamos quedado, ¿no? Las prácticas, las exposiciones, pues las vemos la próxima clase. Ya ahorita al menos ya saben que hay un fechador para que nos dé hora, tiempo, la hora y la fecha. Hay una memoria de diferentes capacidades, sensores de temperatura, de humedad, de presión, de velocidad. También checamos si también puede haber en formato I2C. Y para mostrar la información, ¿no? Display o puerto serial, Bluetooth, alámbrico, inalámbrico, etc. Ok, entonces ya con esto tienen más opciones para ir armando un proyecto más completo. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, entonces con esto terminamos el I2C. Pues ya, si lo van a utilizar, pues ya hay que meterse más en detalle con él, ver cómo bueno, ya probarlo bien. Y si no, bueno, pues si van a utilizar otros módulos, de igual manera hay que meterse con ellos, ¿no? Bien, si no hay preguntas, entonces con esto terminamos ya la parte pues del micro, ¿no? La parte interna del micro, vendría la parte externa, las interfaces, y como comentamos, lo vamos a hacer por exposiciones, ¿no? Y pues ya me deben de entregar su proyecto, vamos a dejarles hasta el jueves.
Síganlo pensando y el jueves después de la exposición ya les voy a preguntar qué piensan hacer. ¿Qué idea tienen? Revisamos el proyecto, si cumple con lo mínimo, ¿no? Para ser considerado un proyecto. Profe, más o menos qué tan complejo como este tiene que ser. Pues más que nada que a ustedes les interesa, ¿no? Y ya porque dependiendo de lo que interesen, dependiendo de sus intereses, ustedes le van agregando, lo van adaptando a lo que necesiten. O bien definan ustedes y le van poniendo cosas. Pero pues al menos aquí está completo porque pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿no? 5 módulos. Ok, aquí está cargado en cuanto a dispositivos, ¿no? Pero también le pueden cargar en cuanto al software. O sea, a lo mejor tiene pocos periféricos, pero el software está, bueno, tienen más trabajo ahí, ¿no? En el software. Okay, Sería dependiendo de lo que ustedes quieran, lo revisamos y ya vemos si le cargan más al software o le ponen más hardware. Esto le conoce como un data logger, ¿no? Es un recolector de datos. ¿Qué dato quieren medir? Temperatura, presión, etcétera, lo están midiendo. Le están checando la hora, la fecha, le están almacenando. Y en un momento dado, pues presentan la información localmente o la envían vía puerto serial o vía internet, ¿no? Dependiendo del caso. Bueno, pues si no hay dudas, no hay preguntas, aquí le paramos. Les comento, ya terminamos esta parte. Entonces ya la próxima semana empezamos con las presentaciones. Terminando las presentaciones, el tiempo que quede libre, pues ya, pues espero que sea una semana. Bueno, eso significa que ya también deben de empezar a trabajar ustedes, ¿no? No esperarse hasta la última semana porque quizás sí les dé tiempo. ¿Ok? Entonces, pues aquí le esperamos cualquier duda, algo, pues ahí en el chat nos podemos comunicar. Aunque ya no va a ser en tiempo real, pero ahí yo reviso y se los voy contestando, ¿no? Sus comentarios o preguntas. Bien, entonces aquí le paramos. Nos veríamos entonces la próxima clase y con las presentaciones, ¿no? Calculo como tres sesiones 3 temas por día. La idea es que en 2 clases terminemos. Bueno, órale, entonces nos estamos viendo. Profe.